Hola muchachos, soy el profesor Cristian y hoy vamos a analizar dos casos particulares que se presentan en el análisis de nodos y en el análisis de mallas. Bueno, voy a partir revisando el caso particular que se presenta justamente en el análisis de nodos. Tenemos entonces que en este caso particular vamos entonces a ir plantear la Tierra primero y luego vamos a designar los nodos de nodo referencia con la tensión de nodo B2 y la tensión de nodo B1. Luego, ahí generamos las etiquetas para poder nombrar cada uno de ellos. Como dije, este caso particular se presenta justamente cuando tenemos un supernodo. Recordemos que el supernodo se presenta justamente en el análisis de nodos cuando hay una fuente de tensión entre dos nodos de no referencia. Aquí, la fuente de tensión de 20 volt cumple con estas condiciones. Está entre dos nodos de no referencia, por lo tanto, ahí existe un supernodo. Cabe señalar que por cada supernodo que exista o aparezca, deben salir dos ecuaciones de este mismo. Un LKB del supernodo y un LKC del supernodo. En este sentido, este supernodo que aquí lo voy a identificar con amarillo para que no lo perdamos de vista, estaría entonces mencionado justamente entre esos dos nodos de no referencia. Pasamos entonces primero a generar el LKB del supernodo. En esta primera ecuación se tiene que considerar la diferencia de potencial que existe entre los dos nodos de no referencia, que está asociada a la tensión que tienen reflejada respecto a la fuente de tensión. Observando entonces los signos, vemos que B1 tiene mayor potencial que B2, y eso estaría reflejado directamente en la fuente de tensión de 20 volts. Aquí nos vamos a detener un par de segundos. Observemos lo siguiente. Tenemos entonces por un lado el supernodo, que está asociado a la fuente de tensión de 20 volts, y por el lado izquierdo tenemos la fuente de tensión de 5 volts. Aquí tenemos que considerar lo siguiente. Cuando hay una fuente de tensión entre nodo y tierra, el valor de la tensión de nodo adquiere inmediatamente la tensión que tiene reflejada entre estos terminales, el cual en este caso sería la tensión de 5 volts. Por lo tanto, aquí voy a dejar esta pequeña observación. Entonces aquí decimos que observar que el nodo número 1 tiene entonces la tensión de 5 volts reflejada, que estaría aplicado al caso que vimos en clase, que sería el caso número 1 para el análisis de nodos. Ahí dejamos entonces que B1 es igual a 5 volts. ¿Qué pasa con esto? Tenemos que cuando ocurre esto, B1 ya sabemos que vale 5 volts, por lo que lo podemos despejar, o mejor dicho, evaluar en la ecuación o el LKB del supernodo. Y ahí inmediatamente podemos saber que la tensión de nodo B2 es igual a menos 15 volts para este caso. Por lo que no se requiere aplicar justamente la segunda ecuación, que es el LKC del supernodo. También para el análisis de mallas existe entonces un caso especial, un caso particular, justamente cuando aparece una supermalla. La supermalla aparece cuando hay una fuente de corriente entre dos mallas, que para este caso es la fuente de corriente que ahí está aquí, que es de 5 amperes. Tenemos entonces que vamos primero a designar las corrientes de malla para esto, que son las dos mallas, corriente I1 y 2 para este caso.
y decimos lo siguiente. Cuando existe una supermalla, van a aparecer dos ecuaciones, un LKC de la supermalla y un LKB de la supermalla. Vamos a comenzar entonces primero con el LKC de la supermalla, en donde tenemos que identificar un nodo, el cual relacione todas las corrientes involucradas con la supermalla. Entonces, ahí, bueno, con ese nodo que tenemos en consideración, partimos generando el LKC de la supermalla. Tenemos entonces dos corrientes entrantes a este nodo, que sería la corriente I2 y la corriente de la fuente de 5 amperes. Además de la corriente saliente de la corriente de malla I1. Observemos entonces lo siguiente. Tenemos entonces que en la malla 1 tenemos una corriente circulante dada por la fuente de corriente de 2 amperes. Por lo que ocurre lo siguiente, cuando hay una fuente de corriente en una malla, la corriente de malla adquiere inmediatamente el valor de la fuente de corriente que está inmersa en esta. Por lo que aquí voy a dejar la observación que decimos que en la malla 1 aplicamos entonces el caso también número 1 para el análisis de mallas, en donde dijimos que la corriente I1 va a tener el valor de 2 amperes, dada por la fuente de corriente. ¿Qué pasa con esto? La corriente I1 la despejamos entonces en la ecuación del LKC de la supermalla, lo que nos daría como resultado que la corriente I2 sería, vamos a ver, sería I2 igual a menos 3 amperes, por lo que no se va a requerir justamente realizar un LKB de la supermalla.